Capítulo 659. Matanza instantánea sin corazón. Ye Qinzheng y Ye Ziyi se giraron frenéticamente, mirando conmocionados a esta persona fantasmal que había aparecido de repente. Sus corazones también se habían acelerado, una velocidad tan aterradora, la fuerza profunda de esta persona sería definitivamente mucho más alta que la de ellos. La persona frente a ellos parecía tener poco más de 20 años. Vestido con una túnica llena de patrones dorados, su expresión tranquila parecía algo siniestra. Los dos preguntaron al unísono. ¿Quién eres exactamente? Mientras hablaban, ya habían medido su aura profunda, sus expresiones se volvieron estupefactas al mismo tiempo y su nerviosismo inicial se había disipado instantáneamente. Ye Qinzheng también había hablado instantáneamente con desprecio. Solo es un mocoso escandaloso. El aura profunda del otro solo estaba en el tercer nivel del reino profundo emperador. Aunque, para su edad, tal cultivo ya se consideraba impactante, frente a ellos, ni siquiera podría resistir un solo golpe. Estaba en un nivel que no podría causarles ni un rasguño ni resistir sus ataques. En cuanto a su velocidad, probablemente se debía a que se entrenaba principalmente en artes profundas de tipo velocidad o porque dependía de algún tipo de artefacto profundo. Yunche había corrido, y cuando Ye Qinzheng estaba superando la puerta principal de Jade Celestial firme, ya estaba por encima de la sala divina fin del hielo. Luego, también escuchó claramente todo lo que Ye Qinzheng había dicho y entendió instantáneamente la esencia de las cosas. El hecho de que la sala divina fin del hielo estuviera creada con Jade Celestial firme era algo que sabía muy bien. La dureza del Jade Celestial firme era algo que una vez había probado usando la falla del dragón. Un golpe a toda potencia ni siquiera le causó un rasguño. Obviamente, Asgard Noob congelada se había escapado a la sala divina fin del hielo debido a las desafortunadas circunstancias. Y estas personas habían usado una gran cantidad de tiempo para romper a la fuerza la puerta principal de la sala divina fin del hielo. En cuanto a él, también había llegado afortunadamente en el último segundo. Inicialmente, había considerado el uso del lujoso Jade Celestial firme por parte del ancestro nube congelada para todo el gran salón subterráneo como un despropósito. Pero ahora, había salvado a casi todas las mujeres de nube congelada, así como a todos de Asgard Noob congelada. La mirada abatida de Yunche recorrió a las 12 personas que estaban frente a él. Todas eran caras desconocidas y todas llevaban la misma ropa negra. No solo no había emblemas ni señales en su ropa, sino que su ropa ni siquiera tenía otros colores. Obviamente tenían la intención de ocultar su identidad. En cuanto a la fuerza profunda, 2 de ellos estaban en el nivel medio del reino profundo tirano, mientras que los otros 10 estaban al menos en el 8º nivel del reino profundo emperador. La mirada de Yunche se apartó de ellos mientras su expresión seguía fría, y no les respondió. En cambio, se giró y miró a Gon Yuxian, quien estaba siendo sostenida por Muron Qianzue y Hun Lianqie. La repentina aparición de este hombre también había causado un shock a todos de Asgard Noob congelada. Pero, cuando se giró, todas las mujeres que vieron su rostro quedaron instantáneamente atónitas y sus hermosos ojos revelaron miradas de incredulidad a pesar del shock. Yunche. Escaneando a través de la esquina de Asgard nube congelada, Yunche pudo ver a la difunta gran maestra Asgard, Feng Qianhui, quien todavía mostraba odio en su rostro, dentro de un ataúd de hielo que tenía escasos espíritus de hielo flotando a su alrededor. Caminó lentamente y llegó frente a Gon Yuxian bajo la mirada de todos. El rostro pálido de Gon Yuxian también estaba a su lado, y su vitalidad era excepcionalmente débil. Con un solo vistazo, pudo decir que no solo sus heridas eran graves, sino que habían durado varios meses. Si no fuera porque las 7 hadas de la nube congelada extendieran su vitalidad con su fuerza profunda y su fuerte determinación de sobrevivir, ya habría expirado y muerto hace mucho tiempo. Si su determinación se tambaleara incluso un poco,
probablemente moriría en unas pocas respiraciones. Además, su cuerpo ya no emitía ninguna aura profunda. Su energía profunda se había disipado. Incluso si se recuperara, tendría que volver a entrenar su fuerza profunda desde cero. Sabía que para una persona que miraba con arrogancia al viento azul, quien era la maestra de Asgard, este era un destino más cruel que la muerte. Yunche dejó escapar un largo suspiro, se agachó, extendió el brazo e inyectó algo de energía del cielo y la tierra en el cuerpo de Gon Yuxian a través del aire mientras decía con culpa. Maestra Asgard, llego tarde. Gon Yuxian extendió su palma con dificultad. Debido al shock y la agitación extremos, su rostro pálido mostraba un tono inusual de rojo. Tú. Yunche. ¿De verdad eres tú? No. Soy yo. Yueche sintió con fuerza mientras abría su palma, y en medio de ella, creció un árbol fin del hielo del tamaño de un bolsillo. Con las artes divinas del fin congelado como prueba, a diferencia de lo que muchos pudieron haber afirmado, no morí en el arca profunda primordial hace 3 años. Solo fui llevado a otro mundo por el arca profunda primordial y regresé hoy. En este mundo, las únicas personas que poseían las artes divinas del fin congelado eran Yunche y Xianyue. Al ver el árbol del fin congelado en la palma de Yunche, ya no se atrevieron a dudar de que la persona frente a ellos fuera alguien que solo se parecía a Yunche. En cambio, sabían muy bien que este era realmente el Yunche que todos suponían que había muerto. Los labios de Gon Yuxian temblaron y sus ojos brillaron con un brillo débil e inusual. Sin embargo, este brillo inusual desapareció rápidamente. Tú en realidad, todavía estás vivo, tal milagro, sin embargo, tose. Hoy, no deberías saber. Yunche comprendió su significado de no debería saber. Porque los que causaron que Asgard Noob congelada estuviera en tal peligro eran 2 soberanos, su llegada solo resultaría en muerte. No. Yunche negó con la cabeza. Soy un discípulo de Asgard nube congelada. Cuando Asgard está en problemas. Debería haber regresado antes. Señora de Asgard, por favor, tenga la seguridad de que ahora que he regresado. No permitiré que nadie pise nuestra Asgard nube congelada. Tisk, jajajajaja. Detrás de Yunche estalló una risa engreída. Cuando Ye Qinzheng escuchó las palabras de Yunche hace un momento, sintió que era sin duda una broma extremadamente risible. Me vas a hacer reír hasta morir. Este mocoso salvaje que nadie sabe de qué agujero en el suelo salió, realmente prometió que protegería a Asgard nube congelada. Jajajaja, en efecto, solo se producen pobres chivos expiatorios en un lugar tan patético y bajo. El tercer nivel del reino profundo emperador, aunque si puedes caminar contra la ley en una nación pequeña como Viento Azul, es una pena que los ciudadanos de un lugar tan pésimo siempre sean chistes frente a este gran señor. Tus habilidades de movimiento no son malas, y tienes la capacidad de recibir el elogio de este gran señor. Sin embargo, si este gran señor quiere que mueras en un soplo de tiempo, definitivamente no vivirías por otro soplo. ¿Yunche? Ese nombre me suena un poco familiar. Dijo Jessie llanamente. Claro que te suena familiar. Ye Qinzheng se rió con frialdad. Es el mocoso que abofeteó a la nación Fénix Divina en la cara durante el torneo de clasificación de las 7 naciones en ese entonces e incluso enfureció a nuestro joven maestro. Tisk, escuché que había desaparecido junto con esa arca profunda primordial. No esperaba que realmente volviera a la vida. Durante mucho tiempo, cada vez que se mencionaba el nombre de Yunche, el joven maestro rechinaba los dientes de odio. Si supiera que este mocoso todavía está vivo, sin duda estaría encantado. ¿Joven maestro? ¿Arca profunda primordial? Estas 2 personas hicieron que el corazón de Yunche se hundiera mientras el nombre y la cara de alguien que detestaba aparecían en su mente. Sala Divina Sol Luna. Ye Xingan.
Estas personas parecían ser de la sala divina Sol Luna y también parecían haber sido enviadas personalmente por Ye Singan. ¿Qué pasó? ¿Por qué la sala divina Sol Luna permitiría que su gente atacara a Asgard Nube Congelada? Sala divina Sol Luna y Asgard Nube Congelada eran obviamente dos entidades diferentes de dos mundos diferentes, y no había razón para que tuvieran que interactuar entre sí. Con una cara de alegría y lástima, Ye Qinzheng dijo: No fue fácil para ti sobrevivir, y sin embargo te estás precipitando hacia la muerte ahora. Sus cejas se hundieron mientras agitaba la mano. Capturen a ese mocoso ahora. Pero no sean demasiado violentos y lo maten. Al joven maestro le interesará mucho encontrar formas de matarlo. Al terminar de hablar, un hombre vestido de negro que estaba detrás de él se abalanzó hacia adelante como un rayo e intentó agarrar a Yun Che. De las 10 personas, solo él se movió. Entre los 10, el más bajo en cultivo profundo todavía estaba en el 8º nivel del reino profundo emperador. Para manejar a alguien que estaba simplemente en el 3er nivel del reino profundo emperador, incluso una persona sería una exageración. Yun Che, ten cuidado. Murón, Qiansue y Chuyueli gritaron juntas de pánico. Al mismo tiempo, agarraron sus espadas de hielo y querían avanzar para defenderse del ataque con Yun Che. Ya habían sentido personalmente la fuerza de estas personas. Aunque los 10 hombres vestidos de negro eran solo seguidores, cualquiera de ellos sería mucho más fuerte que cualquiera de Asgard Nube Congelada. Enfrentando al hombre de negro que se abalanzaba hacia él, la expresión fría de Yun Che no cambió, ni se movió de su posición ni un poco. Solo extendió la palma de la mano e hizo un ligero movimiento con ella. ¡Boom! De repente resonó una explosión atronadora, y el hombre de negro que todavía estaba a 10 metros de Yun Che, había desaparecido instantáneamente de donde estaba en medio del ruido y aterrizó en una pared de piedra a 30 metros de distancia antes de caer pesadamente al suelo. Su cuerpo estaba teñido de sangre y se ablandó. Después de eso, no se movió en absoluto, como si fuera un perro callejero que acababa de ser golpeado. Toda la zona, en ese instante, había temblado violentamente. La sala divina Nube Congelada se quedó en silencio. Ye Qinzheng, Ye Ziyi, así como todos de Asgard Nube Congelada quedaron atónitos. El hombre de negro estaba en el 9º nivel del reino profundo emperador, e incluso dentro de las 7 hadas de Nube Congelada, ninguna de ellas era su igual. Cuando se abalanzó sobre Yun Che, la presión que emanaba de su fuerza profunda fue excepcionalmente intensa. Incluso alguien en el 5º nivel del reino profundo emperador sería derribado en un instante. En cuanto a Yun Che, simplemente agitó un poco la mano. Aokong. Después de que los hombres de negro recobraron el sentido, se apresuraron a dar un paso al frente. En el momento en que tocaron el cuerpo del hombre de negro, sus ojos temblaban y revelaban un profundo miedo. Todos sus meridianos están cortados, sus huesos están rotos, muerto, ya muerto. Dijo un hombre de negro con la voz temblorosa. ¿Qué? Ye Qinzheng y Ye Ziyi quedaron sumamente conmocionados mientras el sudor frío corría por sus espaldas. Un trono de nivel 9 murió. Todos sus meridianos fueron cortados y sus huesos se hicieron añicos. Su oponente era solo un trono de nivel 3 y solo movió casualmente su mano. Realmente fue solo un movimiento casual. Antes de eso, no detectaron que Yun Che intentara reunir energía profunda. Ni siquiera hubo una leve ola de energía profunda, ni usó alguna habilidad profunda. Lo hizo a través del aire y estaba a más de 10 metros de distancia. Dado que su cultivo estaba en la etapa intermedia del realm del profundo tirano, por supuesto que también podrían matar a un trono de nivel 9 con un solo movimiento. Sin embargo, eso les exigiría hasta un 80% de su fuerza, y definitivamente no podrían hacerlo con la misma indiferencia que Yun Che. Tampoco podrían matar con su aura profunda a través del aire. Por no hablar de cortar los meridianos de alguien y triturar sus huesos.
Murón, Qiansue y Chuyueli, que originalmente iban a intervenir, quedaron atónitos, y todas las mujeres de Asgard Nube Fría abrieron la boca y quedaran petrificadas. No se atrevían a creer en la escena que acababan de presenciar. Los ojos de Gon Yuxian temblaban de una manera excepcionalmente enérgica, y su respiración se volvió mucho más superficial. Yun-che no había muerto. Ella creía que con el talento sin paralelo de Yun-che, en 3 años su fuerza aumentaría enormemente. Sin embargo, independientemente de lo rápido que fuera su crecimiento, era imposible alcanzar un nivel que le permitiera derrotar fácilmente a un Overlord en solo 3 años. Por lo tanto, el regreso de Yun-che le trajo shock, alegría y finalmente miedo. Además, ni en sus sueños más locos habría imaginado que Yun-che de hoy en día podría matar casualmente a un trono en cuestión de segundos. Aunque no había interactuado con nadie por encima del realm del espíritu profundo, sabía perfectamente que para hacerlo, uno debía tener al menos el nivel avanzado del realm del profundo tirano. Capítulo 660. Atemorizados hasta la médula. Todo el desprecio que sentían Ye Qinzheng y Ye Ziyi se transformó en un miedo frío y terrible. No eran idiotas, aunque la aura profunda del otro era solo del tercer nivel del realm del espíritu profundo, sabían perfectamente el nivel de fuerza profunda que se necesitaba para realizar el acto que acababa de mostrar. Nunca habían prestado atención al torneo de clasificación de las 7 naciones porque, para los sagrados recintos, las 7 naciones eran entidades inferiores. Si no fuera por el poder del espíritu divino Fénix, ni siquiera prestarían atención a la nación más fuerte, el imperio divino Fénix. Así que el torneo de clasificación de las 7 naciones era solo un lugar donde los más fuertes entre los débiles iban a jugar. Por lo tanto, conocían el nombre de Yun-che no solo porque había hecho que el Imperio Divino Fénix perdiera por primera vez en el torneo de clasificación de las 7 naciones, sino también por la ira que este nombre había causado en Ye Xing'an después de que regresara del Imperio Divino Fénix. Y en este momento, comenzaron a recordar vagamente. Hace 3 años, Yun-che había derrotado a los 10 miembros más fuertes de la nueva generación del Imperio Divino Fénix, y su nivel de profunda era solo el realm de la profundidad terrestre. En ese momento, prácticamente todos en el Divinsol Luna habían expresado su incredulidad e incluso lo habían tratado como un chiste. Además, los 10 discípulos Fénix a los que había derrotado estaban todos en la etapa intermedia del realm del espíritu profundo, y algunos de ellos eran incluso tronos tardíos. Así que si ese rumor era cierto, y si el Yun-che del realm de la profundidad terrestre podía derrotar a tronos tardíos, entonces el Yun-che que ahora tenía el poder profundo del realm del espíritu profundo. El impacto que la escena tuvo en Ye Qinzheng y Ye Ziyi fue simplemente demasiado grande. Sus corazones y almas se conmocionaron profundamente, completamente incapaces de calmarse. Frente a este joven que solo irradiaba una aura del tercer nivel del realm del espíritu profundo, sus corazones comenzaron a latir con fuerza en sus pechos. Ye Qinzheng ya no podía reír. Lo único que podía hacer era rezar para que lo que había sucedido fuera solo una coincidencia que no se pudiera repetir. Con eso, apretó los dientes y movió florituramente su mano. Todos ustedes avancen juntos, cójanlo. Mientras el mando de Ye Qinzheng cortaba el aire, la energía profunda de los 9 tronos envueltos en capas negras explotó hacia afuera. Ellos emitieron un grito grave y se apresuraron hacia Yun-che desde varias direcciones. Los ojos de cada uno de ellos brillaban con saña y no se contenían en absoluto. 9 auras profundas fuertes causaron ondulaciones que se cruzaban en el espacio intermedio. Su compañero había sido asesinado en un instante por este joven que era más débil que él por medio nivel, y tal vez eso podría achacarse a una coincidencia única, pero si 9 personas avanzaban juntas, este tipo de coincidencia no podía aparecer por nada del mundo. 9 tronos de nivel 8 y superior lanzaban un ataque total contra un trono de nivel 3.
Si hubieran oído hablar de ello antes de hoy, todos se habrían reído muchísimo. Pero en este preciso momento, aunque la fuerza profunda de Yunche era realmente el realm del espíritu profundo, su verdadera fuerza nunca había sido comparable al nivel de su fuerza profunda. Así que, aunque él también estaba en el realm del espíritu profundo, la fuerza de alguien en dicho realm era para él algo que solo se podía describir como extremadamente débil. A pesar de enfrentar el ataque total de 9 tronos, los pies de Yunche permanecían inmóviles en el suelo y ni una sola ondulación se podía ver en sus ojos. Solo alzó el brazo mientras una luz azul parpadeaba en su palma. Tras un ademán, 9 espíritus de hielo salieron disparados, la velocidad de los espíritus de hielo era extremadamente rápida, y trazaron 9 líneas azules en el aire. Los 9 tronos ni siquiera se dieron cuenta de los destellos azules de luz antes de que los espíritus de hielo entraran en contacto con sus pechos. Ching, 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 ching. Las luces azules eran tan pequeñas como las luciérnagas, pero en el momento en que los 9 tronos entraron en contacto con ellas, sus cuerpos enteros se bañaron en luz azul mientras se convertían en estatuas de hielo. Habían sido congelados por completo desde adentro hacia afuera. No hubo gritos ni horror. Ni siquiera se mostró una instancia de resistencia. Solo se escuchó el fuerte sonido de 9 objetos que se solidificaban en hielo frío, y, en el siguiente instante, 9 estatuas de hielo cayeron del cielo y se estrellaron contra el suelo. Van, 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 van. En cuanto las estatuas de hielo tocaron el suelo, se rompieron instantáneamente en pedazos. Algunas se rompieron en pequeños trozos, mientras que otras se rompieron en varios trozos más grandes. Incluso la estatua menos dañada se había roto por la cintura, con numerosas grietas por todo su cuerpo. En cuanto a los que volaron más alto, sus cuerpos se habían hecho añicos en migajas de hielo. Además, a lo largo del suelo cubierto de fragmentos rotos, ni una sola gota de sangre podía verse. Es que incluso su sangre se había congelado instantánea y completamente en ese mismo momento. ¿Qué? Ye Qinzheng y Ye Ziyi dieron un paso atrás al mismo tiempo. Los pupilos de los dos poderosos overlords se contrajeron hasta convertirse en puntos, e incluso se podía ver que sus piernas temblaban. 9 tronos de alto nivel fueron congelados y sellados en un abrir y cerrar de ojos, y lo más aterrador de todo es que, después de que sus cuerpos congelados cayeron naturalmente del cielo, en realidad se rompieron en el suelo frío y duro como si estuvieran hechos de hielo común. Como tronos de alto nivel, tenían la protección de la fuerza profunda del realm del espíritu profundo. Incluso si cayeran al fondo de un barranco muy profundo, sus cuerpos no se habrían roto solo por eso. Además, incluso si estuvieran sellados en hielo, su energía profunda protectora debería haber permanecido. No solo eso, incluso si hubieran muerto en ese instante, su energía profunda no debería haberse disipado ni desaparecido inmediatamente. Pero la escena que acababa de desarrollarse frente a sus ojos era tan terrorífica que casi no podían creerlo. Comenzaron a sospechar si se trataba de una ilusión que simplemente no existía en la realidad, o tal vez estaban atrapados en una pesadilla. A menos que, en ese instante, no solo sus cuerpos fueron sellados en hielo, sino que su energía profunda también fue sellada en hielo. Además, ¿cómo podría haber aparecido este nivel de fuerza en alguien que solo tenía alrededor de 20 años y cuya aura de energía profunda solo estaba en el Reich profundo del emperador? Detrás de Yunche, todas las chicas de la Asgard nube helada gritaron asombradas y levantaron involuntariamente las manos a sus labios, incluso las 7 hadas nube helada quedaron totalmente atontadas. La escena que acababan de presenciar era 1.000.000 de veces más impactante que cuando él mató instantáneamente a ese trono de nivel 9. Esta era una fuerza que nunca habían visto antes, que incluso superaba con creces los límites de su comprensión. Matar a un trono de nivel 9 de un solo golpe era algo que Ye Qinzheng y Ye Ziyi también podían hacer. Pero matar a la vez a 9 tronos de etapa tardía,
incluso si ambos colaboraban, era algo que definitivamente no podían hacer, y cuando Yunche actuó, no solo no se sintió la más mínima ondulación de energía profunda, sino que, además, durante todo el proceso, él solo movió la mano de una manera sumamente casual, como si solo hubiera usado la energía necesaria para levantar un dedo. Ambos quedaron totalmente sin aliento cuando el frío que sintieron en sus cuerpos aumentó de repente decenas de veces. Pero en ese momento, la mirada de Yunche cayó sobre ellos y sintieron una fuerte e intensa intención asesina que los fijaba. Ahora les toca a ustedes. Al ser blanco de la intención asesina de Yunche, sus cuerpos se helaban de repente, como si hubiera una pitona enroscada en sus cuerpos a punto de clavar sus colmillos venenosos en su garganta. Un terror que nunca habían sentido antes se extendió por todo su ser. Si antes dudaban del abismo que existía entre su poder y el de Yunche, en el preciso instante en el que la intención asesina de éste se posó sobre ellos, ese frío indescriptible, que perforaba los huesos, hizo que sus corazones y almas tuvieran un espasmo tan fuerte que no podían controlarse, y esa opresiva presión también hizo que su fuerza profunda se enroscara y se volviera perezosa. Todo esto les hizo descubrir, para su horror, que ese joven no solo tenía una fuerza profunda que superaba con creces el rage profundo del emperador, sino que también era más fuerte que los dos, que eran overlords de etapa media, casi un rage entero. Solo habían experimentado esa presencia y esa presión tan poderosas en la presencia de un Monarch. El Yunche que estaba delante de ellos, con solo mover la mano era suficiente para matar instantáneamente a 9 tronos de etapa tardía, así que definitivamente tenía la capacidad de matarlos a ellos dos. Ye Qinzheng comenzó a retroceder. Ese movimiento indicaba que estaba preparado para huir en cualquier momento. En ese momento, ya sabía que definitivamente no podía comportarse con arrogancia, sea cual fuera la circunstancia. Reprimió su terror y no permitió que se reflejara en su rostro mientras gritaba con voz ronca. Yunche. ¿Sabes quiénes somos? No sé quiénes son ustedes. Cada una de las palabras de Yunche era como un inmenso peñasco que se estrellaba contra sus pechos. Pero sé una cosa, que ustedes dos están a punto de convertirse en hombres muertos. Rip. Antes de que terminara el sonido de la voz de Yunche, su figura se desdibujó al instante y su cuerpo real apareció como un fantasma delante de Jessie. Su velocidad era tan increíblemente rápida que nadie tuvo tiempo de reaccionar y, cuando apareció ante los dos, ambos overlords todavía estaban concentrados en el dobles que había dejado detrás. Ah. La figura que apareció de repente hizo que Ye Qinzheng, cuyos nervios estaban ya tensos, gritara ahogado por el pánico mientras retrocedía como una flecha. Sin embargo, la mano de Yunche ya se había cerrado con fuerza alrededor del cuello de Jessie y con una simple sacudida de hombros lo alzó por completo del suelo. Los ojos de Jessie se abrieron de par en par y sus ojos comenzaron a salirse de las cuencas, su rostro se puso completamente color morse. Esa mano que apretaba su cuello era tan feroz y fuerte que ni siquiera podía emitir un quejido de dolor. Además, toda su energía profunda estaba completamente reprimida por una fuerza increíblemente tiránica. Lo sujetaba por completo y no le permitía ni siquiera resistirse un poco. Era como si Yunche levantara un cadáver rígido en el aire. Ye Qinzheng retrocedió atemorizado mientras las caras de las mujeres del Asgard nubelada se ponían pálidas. Tanto Ye Qinzheng como Jessie eran overlords incuestionablemente poderosos, y eran ellos dos los que habían obligado a todos en el Asgard nube helada a esta situación desesperada. Para ellos, eran más fuertes y aterradores que los demonios. Eran seres que no se podían resistir ni derrotar, por mucho que se intentara. Sin embargo, Yunche había agarrado por el cuello a esa persona tan aterradora, y ésta solo podía convulsionar en su puño mortal sin poder luchar, sus manos colgaban sin fuerza a ambos lados, ni siquiera tenía la fuerza para levantar ambas manos. ¿Cómo sería posible que este poderoso Overlord no pudiera oponer ni la más mínima resistencia si no estuviera siendo completamente reprimido por un poder tan absoluto?
Los ojos de Jessie se dilataron lentamente y pareció que iban a estallar fuera de sus órbitas, llenos de terror, desesperación y súplica. Pero, ¿por qué habría Yunche de mostrar la más mínima piedad? Con un ligero movimiento de los dedos, los huesos de la garganta de Jessie se redujeron a polvo fino. Entonces, Yunche gritó con voz ronca. Mi Asgard nube helada no tenía ninguna queja ni problema con ustedes, pero se han comportado de una manera malvada y vil contra nosotros. Aunque solo sean perros guardianes, aunque murieran 1000 veces, no redimirían sus pecados. Muere. Al decir la palabra muere, una llama destelló en los ojos de Yunche, y las llamas del pájaro dorado se encendieron en su mano e incendiaron instantáneamente el cuerpo de Jessie, que se convirtió en una antorcha humana. Jessie, cuyo cuerpo entero estaba siendo bautizado por las llamas del pájaro dorado, sentía un dolor tan intenso que hasta sus pupilas temblaban, y todo su miedo y súplica se convirtieron en un extremo dolor y desesperación. Las llamas en las manos de Yunche se elevaron hacia el cielo y después de unos cuantos respiraciones, cayeron rápidamente. Finalmente, cuando las llamas se apagaron y el último pétalo de fuego tocó el suelo, el cuerpo de Jessie había desaparecido por completo, ni siquiera quedaban cenizas. El divino salón nube helada había caído en un silencio absoluto. Mientras que el aire se había calentado, el cuerpo entero de Jessie se heló y sintió como si hubiera sido sumergido en un infierno congelado. Solo pudo ver cómo, en el curso de unas pocas respiraciones, Jessie era reducido a cenizas por Yunche sin la más mínima oposición. Su cuerpo se aflojó en el mismo instante en que vio cómo el cuerpo de Jessie desaparecía por completo, y cuando la mirada de Yunche se posó lentamente sobre él, emitió un grito agudísimo mientras trepaba por la pared como un loco. Era como si fuera un perro derrotado y atemorizado hasta la médula. Capítulo 661, Nuevo amo del Asgard. Sin embargo, aunque la velocidad de Jessie fuera 10 veces mayor, sería imposible que escapara de las manos de Yunche. Yunche se quedó quieto, extendió el brazo y un frío invisible atravesó el espacio, clavándose instantáneamente a más de 300 kilómetros de distancia. El cuerpo de Jessie, que huía desesperadamente, se volvió rígido y cayó al suelo mientras gritaba. Entonces, su cuerpo entero se heló bajo un hielo que cada vez se hacía más grueso. Manténganlo con vida, Exclamó Gon-Yuxian con voz acelerada. Incluso sin el recordatorio de Gon-Yuxian, Yunche de todos modos no tenía intención de matar a Jessie. Ya había confirmado que estos eran del divino Salón Sol-Luna, pero todavía no sabía por qué habían atacado al Asgard nube helada, especialmente cuando estaba claro que estos tipos estaban bajo las órdenes de Jessie. Como mínimo, tenía que averiguar el motivo de todo esto, sobre todo, el objetivo de Jessie. En un abrir y cerrar de ojos, todo el cuerpo de Jessie quedó completamente sellado en hielo, y tanto su cuerpo como su energía profunda quedaron completamente sellados. Él yacía en el suelo sin moverse. Yunche abrió su palma, y junto con una corriente de aire caótica, el cuerpo de Jessie sellado en hielo voló del suelo, rápidamente voló hacia atrás hasta que aterrizó a los pies de Yunche, y fue pisoteado fuertemente por los pies de Yunche. En el momento en que sus pies aterrizaron, la capa de hielo que cubría todo el cuerpo de Jessie se rompió en un instante. Jessie no estaba inconsciente. Sin la capa de hielo en su cuerpo, todo su cuerpo seguía temblando de frío y su rostro estaba cubierto de moretones, pero su energía profunda estaba completamente suprimida y bloqueada por una fuerza tan fuerte que ni siquiera podía resistirse a ella. No importa cuánto lo intentara, no podía usar ninguna de ellas. Yunche levantó los ojos y lentamente apartó los pies de la espalda de Jessie. Incluso sin que Yunche lo pisara, esa fuerza de supresión dominante aún existía. Además, su cuerpo estaba completamente congelado. Sin mencionar ponerse de pie, ni siquiera podía levantar los brazos o girar la cabeza. Solo salían de su boca gemidos débiles e indistintos.
Ban. Yunche pateó a Ye Qinseng a una esquina del salón divino del fin congelado, no le echó otro vistazo y se apresuró a acercarse a Gon Yuxian. Porque sentía que la respiración de Gon Yuxian se debilitaba con cada momento que pasaba, si seguía así, su vida terminaría en cualquier momento. Señora Asgard, me pediste que lo mantuviera vivo, fue para interrogarlos de dónde vienen. Yunche preguntó pacíficamente mientras miraba a Gon Yuxian y comenzaba a hacer circular el gran camino del Buda y reunir la energía de la naturaleza. Muron Qiansue, Hun Lianqie, Mulanji, Chuyueli, Feng Anyue, Feng Ansue, y todos los discípulos de la nube congelada lo miraron fijamente con la mirada en blanco. Todos sus ojos estaban cubiertos de una neblina como si estuvieran cubiertos de niebla de hielo y borrosos como si estuvieran en un sueño. Tal vez, supusieron, hasta este preciso momento, todavía estaban en el sueño más fantástico. Una calamidad catastrófica. Durante estos 6 meses, siempre estuvieron en una situación desesperada y sin esperanza. Sus enemigos incluían 2 soberanos y 10 tronos de última etapa, y no podían luchar contra ese poder pase lo que pase. Durante 6 meses, se apoyaron en el último aliento del salón divino del fin congelado. Hoy, cuando los villanos rompieron el salón divino del fin congelado, cada uno de ellos se había preparado para la muerte y ya había dejado de esperar que apareciera algún milagro, pero, Yunche, que había muerto hace 3 años en el arca profunda primordial, el único discípulo masculino de su Asgard de la nube congelada, en realidad regresó en el último momento y apareció ante ellos. No solo regresó milagrosamente vivo, sino que su fuerza se había vuelto tan fuerte que era completamente increíble e incomprensible. 10 tronos fuertes de alto nivel fueron asesinados por él en 2 segundos. Los soberanos que se consideraban tan fuertes que eran aterradores y superaban la existencia de leyendas para la nación Viento Azul no podían resistirse ante Yunche en absoluto. No eran diferentes de los bebés recién nacidos. El peligro que los puso en una situación desesperada se resolvió en un abrir y cerrar de ojos debido al regreso de Yunche. Los 11 villanos que odiaban y temían estaban todos muertos con sus cuerpos destrozados, y el único que quedaba estaba paralizado, efectivamente muerto. Pero ninguno de ellos se alegró porque todo esto era demasiado irreal. En este momento, no podían creer que el Yunche que tenían ante sus ojos fuera el Yunche que conocían. Sí, Gon Yuxian asintió lentamente. nuestro Asgard de la nube congelada no puede no saber. ¿Por qué estamos sufriendo esta catástrofe? Tos, tos, tos. Gon Yuxian tosió con fuerza, y una mancha de sangre negra cayó de la esquina de su boca. Señora. Muron Qiansue y Hun Lianqie exclamaron, e inmediatamente comenzaron a transferir su propia energía profunda a su cuerpo desesperadamente. Yunche también puso su palma sobre su pecho de inmediato y dejó que la esencia de la naturaleza que acababa de reunir fluyera hacia su línea de vida. Señora Asgard, no te preocupes. Definitivamente podremos llegar al fondo de esto. La persona detrás de esto, sin importar quién sea, tendrá que pagar un alto precio por esto. Señora Asgard, no hables ahora, cierra los ojos y tranquilízate. Ya no hay peligro, solo tienes que curar tus heridas en paz y te recuperarás muy pronto. No. Pero Gon Yuxian negó con la cabeza y dijo: Hay algunas cosas que debo decir ahora. La voz de Gon Yuxian temblaba y era débil, pero en este momento, sus ojos ya no estaban desenfocados. En cambio, estaban brillantes y claros, incluso la débil vitalidad en su cuerpo se había estabilizado de repente. Pero Yunche no dejó de preocuparse por este cambio, más bien, su corazón se hundió inmediatamente. Esto era un momento de claridad justo antes de la muerte. Gon Yuxian estaba usando todo el resto de su fuerza vital, a cambio de un último poco de breve claridad. Señora Asgard, tú. No. Digas nada. Escúchame, escúchame. Los labios de Gon Yuxian temblaban, y su débil voz estaba llena de una profunda urgencia, haciendo que Yunche no se atreviera a interrumpirla más. Yunche,
¿Puedes decirme, en qué reino está ahora tu fuerza? La atención de todos se centró de nuevo en Yun-che. Todos estaban increíblemente curiosos de en qué reino estaba su fuerza ahora, pero Yun-che sabía que Gon Yuxian no había hecho esta pregunta por curiosidad. Respondió seriamente. Mi reino de fuerza profunda está en el tercer nivel del reino profundo del emperador, pero si uso toda mi fuerza, podría ser capaz de luchar contra un monarca que esté por debajo del tercer nivel. ¿Batalla contra un monarca? La conmoción indescriptible y las miradas de incredulidad se revelaron en los hermosos rostros de los discípulos de la nieve congelada mientras todos jadeaban incontrolablemente. Si Yun-che usara toda su fuerza, podría luchar contra un monarca. Eso significaba que la fuerza de Yun-che ahora ya estaba en el legendario Reino Profundo Soberano. Este era el reino más alto que podían alcanzar los practicantes profundos, no solo en la nación Viento Azul, sino en todo el continente Cielo Profundo. Era el plano pico en este mundo. Una vez que uno entrara en este reino, se convertiría en un verdadero monarca entre los humanos. Una verdadera leyenda del camino profundo. La expresión de Gon Yuxian era muy tranquila, pero en sus ojos brilló un instante de brillantez. Ella dijo lentamente. Entonces, ¿todavía admites que eres un discípulo del Asgard de la nube congelada? Si la maestra de Asgard no me expulsa, siempre seré el discípulo de Asgard nube congelada. Yun-che afirmó sin dudarlo. Extendió su palma, y un cristal de escarcha azul hielo apareció lentamente en el centro de su palma. Este cristal de alma de nube congelada me lo dio personalmente la gran maestra de Asgard en ese entonces, y es la prueba de mi identidad como discípulo de Asgard nube congelada. Aunque he dejado Asgard nube congelada durante 3 años, esto siempre ha estado en este discípulo y nunca se ha dejado atrás. Mirando el cristal de alma de nube congelada en la mano de Yun-che, los ojos de Gon Yuxian mostraron movimiento. Usó toda su fuerza para asentir lentamente, e incluso su voz iba acompañada de emoción. Bien, bien, bien. En 6 años cortos, de no tener ninguna fuerza profunda a ser capaz de luchar contra un monarca. Solo 6 años. Nunca ha habido un caso como este antes en el continente profundo cielo. Aunque también somos una existencia insignificante, tú todavía estás dispuesto a admitir que eres el discípulo de mi Asgard. De hecho, eres un hombre que valora las relaciones. No es de extrañar. Yue-chan estaba dispuesta a abandonar la nube congelada por ti. In-yue no pudo dejar de preocuparse por ti. El maestro mayor incluso rompió la regla milenaria de la secta para permitirte convertirte en el primer discípulo masculino. Gon Yuxian dijo estas muchas cosas de una vez, pero su rostro se volvió sonrojado de pálido. Yun-che sabía que esto no se debía a que su estatus estuviera mejorando, sino a que estaba un paso más cerca de la muerte. In-yue se casó contigo. Yue-chan dejó el Asgard por ti. Una vez pensé que eras una desgracia para la nube congelada. Cuando el maestro mayor te aceptó como discípulo masculino, también una vez no pude aceptarlo o entenderlo. Pero hoy, acabo de descubrir que no solo no eres una desgracia para la nube congelada, eres el salvador que el cielo le dio a mi Asgard nube congelada. Si no fuera por ti, Asgard nube congelada no existiría después de hoy. El maestro mayor fue realmente perspicaz y sabio. Maestra, deja de hablar. Feng Anyue y Feng Ansue ya estaban tan ansiosas que estaban a punto de llorar. El peligro ha pasado. Te llevaremos al Salón del Corazón congelado inmediatamente. Cuando lleguemos allí, definitivamente te recuperarás muy pronto. No. Gon Yuxian negó débilmente con la cabeza, y con determinación dijo. No me muevas. Termina de escuchar lo que tengo que decir. Yun-che. Ya que admites tu identidad como discípulo de la nube congelada, entonces, ¿estás dispuesto a escuchar la orden de esta maestra de Asgard? Yun-che asintió. No intentó convencer a Gon Yuxian porque sabía que, para alguien que ya estaba lleno de la voluntad de morir, ni siquiera las habilidades médicas más fuertes podrían ayudar. Soy el discípulo de Asgard nube congelada.
Naturalmente, escucharé la orden de la maestra de Asgard. Bien. La voz de Gon Yuxian tembló aún más, su tono fue repentinamente aún más solemne y justo. Discípulo de la nube congelada, Yun-che. Arrodíllate y escucha mi orden. Yun-che se sorprendió levemente, pero frente al actual Gon Yuxian, no podía negarse en absoluto. Se arrodilló de rodillas con seriedad ante ella, y en este momento, vio cómo la palma derecha de Gon Yuxian se abría lentamente. Un pequeño, exquisito carámbano en forma de diamante flotaba en el aire sobre la parte posterior de su palma y emitió una luz azul extraña y fantástica. Mirando este carámbano, las 7 hadas de la nube congelada se conmovieron gravemente y al perder la voz, balbucearon. Eso es. Este carámbano se llama alma celestial de la nube congelada, lleva todas las artes, secretos y recuerdos preciosos del pasado de las maestras de Asgard de la nube congelada. Con esto, también puedes desbloquear todas las restricciones en el Asgard, y esto, también es la prueba de identidad de mi Asgard Nube congelada para la maestra de Asgard. Gon Yuxian extendió la mano, sus brazos temblorosos, y colocó el alma celestial de la nube congelada delante de Yun-che. Ahora, te doy esta, alma celestial de la nube congelada. De ahora en adelante, serás el nuevo maestro de Asgard de mi Asgard Nube congelada. Capítulo 662. El Fénix Divino regresa. Las palabras y las acciones impactantes de Gon Yuxian fueron obviamente su voluntad moribunda. Muron Qianzue sacudió la cabeza con fuerza. Maestra de Asgard, no seas así, definitivamente estarás bien. Nuestra Asgard nube congelada te necesita. Maestra de Asgard. Ya hemos escapado del peligro y podrás recuperarte pronto. Ahora, no es el momento de traspasar el puesto de maestra de Asgard. Maestra de Asgard. No intentes persuadirme. Gon Yuxian sonrió. Mi fuerza profunda se ha dispersado por completo. Incluso si me recupero por completo, seguiré siendo solo una inválida y solo me convertiré en una carga para Asgard Nube congelada. La única razón por la que me he obligado a permanecer viva fue porque aún no estaba satisfecha. Ahora que Asgard Nube congelada ha escapado del peligro y la persona más adecuada para convertirse en maestra de Asgard ha aparecido, finalmente puedo estar tranquila y acompañar al maestro mayor. Originalmente, la próxima en la línea para maestra de Asgard era Xianyue. Sin embargo, hace más de 5 meses, bajo la crisis, Gon Yuxian ordenó por la fuerza a Xianyue que huyera usando la formación de escape profunda, pero debido al pánico causado por su miedo, se había olvidado de pasarle él. ¿Alma celestial de la nube congelada? Actualmente, si Yun-che pudiera convertirse en el maestro de Asgard nube congelada, entonces ese sería quizás un final aún mejor. O quizás esa también fue la voluntad del cielo. Yun-che. Soy muy consciente de que yo te pase el puesto de maestra de Asgard, te lo está poniendo bastante difícil. Con tu cultivo actual, incluso si entraras en uno de los 4 grandes santos terrenos, probablemente aún podrías obtener un puesto alto. Pero, aunque la calamidad ha pasado temporalmente, el cerebro detrás de estos villanos es un poder enorme que Asgard Nube congelada simplemente no puede afrontar. Yo, egoístamente, te entrego Asgard Nube congelada, es mi orden como maestra de Asgard, y también mi petición. Por favor, debes prometerme. Gon Yuxian concentró toda su energía en su mano para agarrar la parte delantera de la ropa de Yun-che. Sus ojos estaban llorosos y estaban completamente llenos de una profunda súplica. Sí, súplica. La maestra de Asgard Nube congelada era la suprema identidad noble en la nación Viento Azul. El prestigioso nombre era tan próspero que incluso superaba el nombre del emperador Viento Azul, y solo el título de maestro de la Villa Espada Celestial podía compararse con él. Pero ahora, ella estaba rogando profundamente a una persona para que sucediera el puesto de maestra de Asgard, y esa persona era un hombre, era algo sin precedentes en la historia de Asgard Nube congelada.
Esto se debía a que Gon Yuxian sabía claramente que el desastre de Asgard Nube Congelada aún no había terminado, solo era el principio. Esas personas que fueron demolidas por Yunche solo eran unos pocos subordinados, y solo había tantas fuerzas en el continente profundo cielo que podían tener señores como sus subordinados. Ella incluso ya había sospechado vagamente que la persona detrás de todo esto eran posiblemente aquellos que podían socavar todo el continente profundo cielo, uno de los 4 grandes santos terrenos. Para salvar a Asgard Nube Congelada, solo podía aferrarse al último recurso, que era el primer, y también el único, discípulo masculino en la historia de Asgard Nube Congelada. Yun-che, quien solo tenía 22 años, pero con suficiente fuerza para haber ya entrado en el reino profundo soberano. Asgard Nube Congelada, que era completamente femenino, tenía un hombre como su maestro de Asgard. Esto definitivamente atraerá la crítica de todos bajo el cielo. Yun-che sabía, si no se vieran obligados a una situación tan desesperada, definitivamente no habrían tomado tal decisión. Gon Yuxian no quería ver a Asgard Nube Congelada destruido, y Yun-che era lo mismo. ¿Cómo estaría dispuesto a ver eso? Xianyu pertenecía aquí, Chuyue-chan también pertenecía aquí, las artes Nube Congelada y las artes divinas Fin del Congelamiento también vinieron de este lugar. Asgard Nube Congelada y él mismo ya estaban vinculados de innumerables maneras. De acuerdo. Bajo la mirada suplicante de Gon Yuxian, Yun-che respiró hondo, asintió lentamente, extendió su mano derecha y tocó el alma celestial Nube Congelada con el dorso de la mano. El alma Celestial Nube Congelada emitió una suave luz azul, voló automáticamente hacia Yun-che y luego desapareció poco a poco sobre el dorso de su mano. Yun-che sostuvo su propia mano derecha, sintió la existencia del alma celestial Nube Congelada y dijo lentamente con determinación: Maestra de Asgard, no te preocupes. A menos que muera, absolutamente no dejaré que nadie intimide a mi Asgard Nube Congelada. Observando en silencio cómo el alma celestial Nube Congelada desaparecía en la mano derecha de Yun-che, la expresión entristecida de Gon Yuxian fue inmediatamente reemplazada por una satisfacción sin fin. Cerró los ojos con calma y dijo con voz suave: Bien, bien. Gracias. Con tus palabras, incluso si muero, yo puedo descansar en paz. La voz de Gon Yuxian se volvió más suave con cada palabra, y cuando su última palabra había caído, el último aliento de su vida se desvaneció en el mismo momento en que su voz desapareció por completo. Después de pasarle el puesto de maestra de Asgard a Yun-che, se fue en paz. Maestra. Maestra de Asgard. El grito lleno de dolor de las discípulas de Nube Congelada resonó en este espacio helado. Se arrodillaron junto al cuerpo de Gon Yuxian mientras sus lágrimas de dolor caían. El registro desde hace miles de años hasta ahora de Asgard Nube Congelada, las anteriores maestras de Asgard todas murieron de vejez, pero esta generación sufrió tal calamidad. La expresión de Gon Yuxian cuando falleció fue pacífica y tranquila, pero sus dedos seguían apretados, mostrando que todavía tenía mucho odio y desgana. Murió con su odio. Yun-che se levantó y suspiró profundamente. Esta calamidad no se resolvió debido a su regreso. Aunque Asgard Nube Congelada se salvó un poco, su fundación y apoyo, la gran maestra de Asgard Feng Qianhui y la maestra de Asgard Gon Yuxian habían muerto una tras otra. Además, los que permitieron que Asgard Nube Congelada sufriera esta calamidad fue el Salón Divino Sol-Luna. Bajo la súplica de Gon Yuxian, no esperaba aceptar el puesto de maestro de Asgard Nube Congelada. Asgard Nube Congelada ahora estaba bajo la sombra increíblemente aterradora del Salón Divino Sol-Luna, por lo que el puesto de maestro de Asgard también se volvió increíblemente pesado. Pero dado que se atrevió a aceptarlo, tenía la conciencia de que tal vez, algún día, tendría que enfrentarse al Salón Divino Sol-Luna cara a cara. Más aún, él y Jessingan ya compartían un odio amargo el uno al otro. Dejen que la maestra de Asgard descanse en el ataúd de hielo.
dijo Yunche con pesadez mientras miraba a las discípulas de nube congelada que lloraban abrumadoramente frente a él. Sureste de la ciudad imperial Viento Azul, a 35 kilómetros de distancia. Como uno de los comandantes del ejército Fénix Divino, An Xing Sao ya había completado la misión de hacerse cargo del área oeste de la nación Viento Azul. Además de que se le dijo que ignorara la Villa Espada Celestial, toda el área oeste de la nación Viento Azul ya estaba bajo su control. Estos días estaban todos prestando atención al progreso del ejército principal. Tomarse la ciudad imperial era algo que estaba a la vuelta de la esquina y pronto ya no habría una nación Viento Azul. En cambio, habría un reino Viento Azul del Imperio Fénix Divino y podrían regresar a su nación con honor muy pronto. Ayer, ya había sabido que el ejército Fénix Divino había llegado a la ciudad imperial Viento Azul. Hoy, estaba originalmente preparado para enviar una transmisión de sonido para preguntar por los resultados de la batalla, sin embargo, ya fuera el comandante en jefe del ejército principal, Isen Kan, o el vicecomandante, Duan Qinggang, ninguno de ellos respondió. Además, él y su subordinado luego intentaron enviar una transmisión de sonido a casi todos en el ejército principal que tenían una huella de transmisión de sonido, pero ninguno de ellos respondió. Conmocionado, inmediatamente envió una transmisión de sonido de 10.000 millas a Feng Henkon y bajo la orden de Feng Henkon, transfirió todas las monturas y mascotas aéreas, acompañado de 50.000 soldados del ejército Fénix Divino, y se apresuró a la ciudad imperial Viento Azul con las tropas moviéndose más rápido que nunca. En todo el camino, estaba extremadamente ansioso. El supervisor que lo acompañó, Feng Enjiang, el 52º anciano de la secta Fénix Divino, su expresión también se oscureció todo el camino. Si solo una o dos personas no respondieron a la transmisión de sonido, entonces tal vez estaban enfocados en la batalla y no tenían tiempo de responder, pero ninguno de ellos respondió. Esto era absolutamente anormal. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, finalmente estaban a 35 kilómetros de la ciudad imperial Viento Azul, pero la escena que tenían ante ellos los sorprendió a todos durante mucho tiempo. ¿Qué está pasando? No se escuchó ningún sonido de batalla o gritos. Este lugar era tan tranquilo que daba miedo. No solo eso, sino que la tierra de enfrente en realidad estaba hundida en un grado extremo, y se hundió de una manera increíblemente suave. Sin mencionar las cosas que debería tener un campo de batalla, como rastros de lucha, cuerpos o sangre, ni siquiera había rastro de ser pisado. Esta vista se extendió hasta donde alcanzaba la vista. Frente a esta escena tan extraña, todos dejaron de avanzar. Feng Enjiang voló hacia abajo y aterrizó. Se paró en la tierra que se había hundido en gran medida y su expresión cambió. Sintió un aura de fuego, y tuvo la sensación de que esta extraña área ilimitada era un área de destrucción que parecía haber sido creada por una fuerza fuerte e incomparable. Sin embargo, incluso con todos los supervisores de la secta Fénix Divino que vinieron aquí juntos esta vez, no podrían haber creado un área de destrucción tan enorme, y la nación Viento Azul, era aún más imposible que una fuerza como esta apareciera de ellos. Lo más crucial era: ¿a dónde fue el ejército de 700.000, el 19º anciano y el 43º anciano? Estaban cerca de la ciudad imperial Viento Azul que estaban invadiendo esta mañana, pero ni siquiera una sombra se veía. ¿Podría ser? Un pensamiento extremadamente horrible apareció en la cabeza de Feng Enjiang, pero inmediatamente lo negó con pánico. Imposible, ¿cómo podría ser algo así posible? 52 anciano, ¿puedes decir qué pasó en esta área? ¿Qué debemos hacer ahora? An Xing Sao intentó preguntar con calma. La expresión de Feng Enjiang cambió. Rechinó los dientes y ordenó: por supuesto, veremos qué está pasando nosotros mismos en la ciudad imperial Viento Azul, solo quedan unos pocos kilómetros. Informe inmediatamente la situación al maestro de la secta y avance a toda velocidad. Sí.
Ciudad Imperial Viento Azul. El cielo comenzó a oscurecerse y toda la ciudad estaba tensa porque todavía estaban en proceso de prepararse para la guerra, ya que el ejército Fénix Divino podía aparecer en cualquier momento. Yunche no había regresado del Asgard Noob congelada durante mucho tiempo. Kan Yue y los demás no pudieron evitar preocuparse. En este momento, una voz aterrorizada llegó desde afuera del salón. Su Majestad, malas noticias. Kan Yue se levantó apresuradamente de su trono y, con las cejas bajas, dijo: Llegó el ejército Fénix Divino. Un soldado del Viento Azul con armadura plateada se apresuró a entrar y se arrodilló en el suelo. Luego dijo rápidamente: Una ola del ejército Fénix Divino está fluyendo desde el noroeste. Actualmente están a menos de 15 kilómetros de la ciudad imperial. ¿Qué? Las cejas de Kan Yue saltaron, y la expresión de los generales en el salón principal cambió repentinamente. Feng Yonhua se levantó y rugió. ¿Por qué solo nos dimos cuenta cuando el ejército Fénix Divino está tan cerca? Están todos muertos los centinelas en la línea del frente. Su Majestad, general, cálmense. Esta ola de soldados del ejército Fénix Divino probablemente ronda los 50.000. Pero la velocidad de sus tropas era extremadamente rápida. Entre ellos, alrededor de 20.000 de ellos están montando el caballo de guerra de fuego de la nación Fénix Divino, y el resto de los 30.000 soldados estaban montando diferentes tipos de bestias profundas aéreas. Su velocidad es realmente demasiado rápida. Que Su Majestad nos ordene inmediatamente a luchar. 20.000 caballos de guerra de fuego y 30.000 bestias profundas aéreas que transportaban al ejército Fénix Divino. Todos en el salón principal respiraron un soplo de aire frío. Aparte de los 50.000 soldados del ejército Fénix Divino, solo este número aterrador de caballos de guerra de fuego y bestias profundas aéreas no era algo que la ciudad imperial Viento Azul pudiera defender en este momento. Pero ninguno de ellos mostró pánico en sus rostros porque su ciudad imperial Viento Azul tenía un guardián tan fuerte como Dios. Más de 100.000 soldados del ejército principal del Fénix Divino fueron demolidos por él en un instante. No había necesidad de mencionar 50.000. Parece que después de que el ejército principal fue demolido, el ejército Fénix Divino en el oeste notó que algo no andaba bien, por lo que vinieron apresurados para ver qué está pasando. Dijo Kan Yue pacíficamente.